Pero el ensayo y error a veces, Flavi, no aplica en la salud mental. Y por eso es que ahora sobre la mesa tenemos este tema. Vamos a hablar de salud mental justamente porque en nuestro país es noticia por cuenta de la Cámara de Representantes que ha aprobado un proyecto que busca transformar eso, la atención en salud mental en Colombia. Y para hablar de este tema nos acompaña la representante Olga Lucía Velázquez. Ella ha logrado liderar este proyecto que además tiene una trascendencia importantísima. Representante, bienvenida a este espacio, porque muchos dicen, tuvimos una pandemia del COVID-19 y la siguiente gran pandemia, la siguiente gran enfermedad del mundo va a tener que ver con salud mental y ese va a ser un problema de salud pública. Bienvenida, hablemos de este proyecto. Muchísimas gracias, Paola, y a Flavia, Juliana y Ángela. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Yo creo que la nueva pandemia son los trastornos en salud mental. Yo creo que ya hay una pandemia. Y ya hay una pandemia porque antes tal vez la gente no sentía la necesidad de pedir ayuda, de expresar sus emociones. Y hoy cada vez más se habla con más tranquilidad y más normalidad de la salud mental. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde la Cámara de Representantes? Nosotros creamos una Comisión Accidental de Salud Mental y queremos crear conciencia en la ciudadanía que cuando hablamos de salud mental es un estado de bienestar y un equilibrio entre el cuerpo y la mente. Es la posibilidad de saber gestionar las emociones, es poder tener cuál es mi propósito de vida y trabajar por ese propósito. Y los trastornos mentales son la nueva pandemia. A veces hablamos de manera indiscriminada de salud mental y resulta que no. Una cosa son los trastornos y otra cosa es la salud mental. Para aterrizar este proyecto, ¿qué busca principalmente? Bueno, este proyecto es un proyecto que va en su segundo debate, le faltan 2 debates, de Comisión Séptima de Senado y Plenaria de Senado. Tiene 42 artículos y ¿qué busca? Lo primero es darle un estatus a la salud mental en la institucionalidad. Hoy la salud mental está dentro de las actividades, dentro de las no transmisibles, enfermedades no transmisibles, del componente de salud pública que corresponde al Viceministerio de Servicios de Salud. Lo que nosotros quisimos fue sacar a la salud, sacarla de allá del subsuelo y colocarla en un nivel directivo. Lo segundo, la asignación de recursos. Hoy la asignación de recursos es para salud pública en general y la mayoría se va en el plan ampliado de inmunización, es decir, en vacunación. Recursos específicos para actividades de promoción de la salud mental y de prevención de trastornos y para la atención. Aí eu pergunto, quando hablamos de atividade de promoção de saúde mental, de que estamos falando especificamente? Porque esse tema me interessa, porque quando se habla de saúde mental, diz buscar ajuda, pero como identificar em si mesmo e como combater os agentes que nos enfermam mentalmente? Porque, por acaso, hoje tive uma discussão sobre isso em la manhã, de como as redes sociais hoje em dia são uns dos meios mais grandes que nos levam a uma crise na saúde mental. Detonantes. Porque, claro, isso é uma fonte de ansiedade, de depressão, de comparação, de sofrimento. Podemos dizer que para 90% da população basta ter um celular e há uma possibilidade de enfermidade mental. Quais são, como vai ser esse caminho para que uno pueda promover una salud mental? Bueno, hay 3 elementos. El primer elemento es entender que hay unos determinantes sociales que están afectando la salud mental. ¿Cuáles son esos determinantes sociales? El empleo, es decir, si yo no tengo empleo, Es verdad. si yo estudio 5 años, luego salgo y hago una maestría o una especialización y no consigo empleo, pues es externo a mí, pero que afecta a mi salud mental. La movilidad, estar 2 horas, 4 horas en un transporte público o en un transporte privado, pero que otra persona me cierre en medio de la vía, pues genera una sensación, una emoción que no puedo controlar y te puede trasladar en ira. También hay otro de los elementos fundamentales y es la inseguridad. La inseguridad está generando ansiedad, está generando incertidumbre y bueno, hay muchos más. Entonces, lo primero es la alimentación, lo primero es los determinantes sociales, entender que hay muchos temas que afectan mi salud mental. Lo segundo es que nosotros dentro del proyecto estamos definiendo un mes de la salud mental para hacer promoción. ¿Qué es promoción? ¿No?
Ese mes, ¿cuál es? El mes de octubre. ¿Por qué el mes de octubre? Porque el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. ¿Y qué pretendemos hacer? Cuando uno habla de promoción es que yo pueda tener identificada esas síntomas de alerta. Cuando una persona no duerme o no duerme bien, se despierta muchas veces en la noche. Cuando una persona cambia su estado de ánimo y su comportamiento, la conocemos como una persona alegre y de repente... Pero aí há um riesgo, Olga, de não cair en la dictadura de la felicidad. Claro. Porque nosotros tenemos claro. el derecho a estar mal también. Claro, es entender claro, que no nos morimos por estar mal. Es normal tener emociones que me generen tristeza, por supuesto, pero y lo eso que tiene no que ser normalizado, que claro, nuestra sociedad es no normal. permite la tristeza. Lo que no es normal es que usted esté consumido en la tristeza de tal suerte que no quiera salir de su cuarto, que no quiera comer, que no quiera relacionarse con otros. Así, que sea algo exacto, eso ya no, pero que usted sienta tristeza representante, se refiere usted, digamos, a esos síntomas que podríamos generalizar para detectar si hay un problema de salud mental. Claro. O sea, claro, que cada usted caso no coma, es particular. no duerma. Se le salgan las lágrimas y usted no sabe por qué. ¿Sabe cómo? Que de repente todo le duele, tiene espasmos y usted ni siquiera mueve un pie para hacer ejercicio. O sea, Una frase sola. Freud decía que salud mental era la capacidad del ser humano de amar y trabajar. Si una de las dos están afectadas, tú estás mal. Si no amas y no trabajas, tú estás con la salud mental afectada. claro, y empezando por amarse a sí mismo, Amar, ¿no? Y exacto. esa seguramente es una de las prioridades para muchas personas que tenemos ese como objetivo principal en nuestro día a día. Y gracias, doctora Representante. Olga, por haber puesto esto sobre la mesa, porque realmente en ese sistema de salud que tenemos actualmente necesitamos que eso de verdad sea una prioridad. Y Pero sí, además hay cosas, y retomando la palabra normal, es normal que yo tenga diferentes tipos de emociones, es claramente normal. Lo que no es normal es que yo tenga una emoción que no pueda controlar, que se derive en ira o que se derive en una, en depresión, en una tristeza representante. profunda, Es que, mira, se el genere proyecto realmente, depresión. cuando se habla de salud mental podemos quedarnos bastante más tiempo y además porque cada caso es particular, cada situación es especial y este proyecto sin duda pues trata, intenta y con mucho trabajo pues llegar a lo que se necesita hoy en día en materia de salud mental en nuestro país. Gracias por acompañarnos, representante. Muchísimas gracias, Paola, y todas. Definitivamente es normal sentir diferentes emociones, pero lo que no es normal es consumirnos en ellas y no tener herramientas para superar las diferentes dificultades, y por eso hay que pedir ayuda. Ir al psicólogo o ir al psiquiatra es como pedir la cita para ir al odontólogo o para ir al ginecólogo. Exactamente. No nos tiene que dar Tenemos que hablar pena, abiertamente. sino que tenemos que hablar abiertamente de salud mental. Así que hay que hablar de salud mental, pero también hacer comprensión de que temas como la violencia intrafamiliar, que hoy cada hora 7 mujeres están padeciendo violencia intrafamiliar en nuestro país, que cada día 2 mujeres están perdiendo la vida por feminicidios. No, representante, usted ya nos toca temas que nos ponen la piel. Y que cada hora 5 personas en nuestro país están intentando suicidarse. Dios. Son temas que efectivamente nos indican, son números, parecieran simplemente un número. 5 personas intentan quitarse la vida, de las cuales 2 terminan quitándose la vida. Entonces uno dice, bueno, aquí está pasando algo, ¿no? Está y especialmente en los menores de 24. Por eso me parece maravilloso que nos den este espacio para poder hablar de salud mental y que vamos a hablar de manera tranquila y dar herramientas para la vida, para que podamos superar las dificultades. Y hablamos de salud mental, hablamos de proyectos y hablamos también, Juli, de fútbol, porque Pero por son los